Muy buenas noches a todos los hermanos y estudiantes de Leyendo las Escrituras. Les saluda el hermano Felipe desde Los Ángeles, California. En este día vamos a estar hablando de un tema que le he titulado La fe nuestra. La fe nuestra. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Todos ustedes, si tienen sus Biblias, les voy a pedir que comiencen a abrir sus Biblias en Juan capítulo 6. Juan 6, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Juan 6, verso 1 al verso 14. Allí es donde nosotros encontramos el corazón del mensaje que tenemos para ustedes en esta noche, en esta tarde para algunos de ustedes. Lo que quisiéramos hacer en esta tarde es hablar de la fe. Hace yo diría unos 2-3 años atrás, yo hice una encuesta en Facebook y le pregunté a mis amigos personales. Algunos de ellos son cristianos, otros de ellos son inconversos. Y les pregunté a cada uno de ellos, ¿qué significa fe para ti? Y sorpresivamente recibí más de 100 respuestas. Para mí fue alarmante ver el significado que tiene para muchas personas el concepto de la fe. En su mayoría, la fe para muchas personas tiene que ver con aspectos terrenales y aspectos personales. Muy raro fui ver una definición de fe que tiene que ver con Dios. Sí, incluye a Dios, pero no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con las necesidades de la gente y tiene que ver con las personas. Entonces, me vengo a dar cuenta que después de 30, 40 años de estar recibiendo y ser bombardeados por yo diría, los maestros falsos de la fe, estas enseñanzas han dado su fruto. Y la gente, hoy más que nunca, tienen un concepto, yo diría, imperfecto o falso de lo que la fe es. Y yo me voy a atrever el día de hoy a darles a ustedes quizás más que una definición, quizás luz para que ustedes puedan quizás comprender de una mejor manera lo que Dios espera de cada uno de ustedes como estudiantes de la Facultad de Teología, como cristianos, como predicadores, como pastores. Entonces, nos vamos a dedicar a leer ciertos versos en Juan 6, pero antes de eso, quisiera mostrarles una foto. Esta foto pues es del mar de Galilea. Estos montes que ustedes ven acá, espero que los estén viendo acá. Estos son los montes donde el Señor se sentó, precisamente en el texto que vamos a leer, a alimentar dice la Biblia 5,000, pero sabemos que eran más de 5,000. El día de hoy, básicamente, esta tierra se ve así como ustedes la están viendo en este momento. Hay sembradíos, ustedes van a ver acá arriba de esta colina, hay una iglesia, muchos árboles, hay un convento. En esta parte de acá abajo es donde pasa la autopista. Este era el camino que en los tiempos del Señor Jesucristo existía. Este es el camino que existía en aquellos entonces. Pero en aquellos entonces era más un desierto. Aquí no había mucha población como la que encontramos el día de hoy. Y esta es una foto que ha sido tomada de uno de esos botes que uno toma cuando viaja a Israel
y fue tomada. Y yo quisiera, por los próximos minutos, presentarles a ustedes un video que tomé en este último viaje que hice a Israel para que usted tenga una idea de qué es lo que hay acá arriba y usted lo va a poder ver. Además de eso, en el mismo video le hago una pequeña entrevista a un amigo mío que se llama Amir. Él es un guía de los viajes cuando nuestra iglesia viaja a Israel. Él tiene un ministerio que se llama Behold Israel. Es un hombre que tiene un ministerio de escatología, de profecía, y es muy interesante todo lo que él cuenta, habla y ve en la tierra de Israel. Entonces, por los próximos, yo diría, minutos, quiero presentarles a ustedes un video que les dé una idea, para que tengan una idea qué es lo que hay en este monte, y les voy a mostrar a ustedes exactamente el lugar donde el Señor Jesucristo estaba parado, estaba aproximadamente en esa colina donde él estaba parado arriba y donde toda la gente estaba sentada hacia abajo, y de allí es donde el Señor Jesucristo les hablaba y les predicaba. Así que ténganme un poquito de paciencia. Voy a poner el video. Ok. Este lugar es el que se ha considerado el lugar, el valle de las bienaventuranzas. La palabra de Dios en el capítulo 5 de Mateo, verso 1, habla de que en lugar de él estar abajo, allá, cerca del mar de Galilea, él estaba acá. Subió a la montaña, se sentó e inmediatamente comenzó a hablar con sus discípulos. Y aquí había muchos, aquí habían miles de personas escuchando el sermón de la montaña. Ahora es interesante que la Universidad de Washington vino a hacer una investigación de este lugar para dar fe que este era el lugar correcto donde este acontecimiento se llevó a cabo, y llegaron a la conclusión de que este es el único lugar en todo Israel que tiene las acústicas apropiadas para poder subir a la montaña y luego poder hablarle a todas estas personas que estaban acá y que estas personas le puedan escuchar. Es tremendo. Y todo eso tiene que ver con el ángulo de la montaña y el hecho de que allá abajo, donde ustedes están viendo, está el agua del mar de Galilea. Todo eso produce una especie de acústica. El valle, el agua, la posición donde estaba el Señor Jesucristo, que era quien sabía exactamente lo que esta montaña iba a producir para poder dar ese sermón. El día de hoy, esta montaña, tenemos una capilla, una iglesia, que de acuerdo a los historiadores fue construida en 1920 y fue pagada por Benito Mussolini. Ahí usted investiga quién es Benito Mussolini y se va a dar cuenta de que aquí en el mundo siempre vamos a encontrar personas que quieren comprar el perdón y la salvación delante de Dios. Esa es una salvación por obras. El precio ya lo pagó Jesucristo. No es necesario nosotros pagarle a Dios para obtener su favor. El favor es gratuito. Fue el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz del Calvario la que paga nuestros pecados y nos da perdón. Aquí les voy a mostrar la cima de la montaña, que no dejan a nadie subirse allí. Anteriormente, cuando yo vine hace 4 años, había una plantación de bananas, pero cuesta mucho crecer bananas acá por cuestiones del agua. Estos son los jardines que se encuentran en este lugar. Y todo esto ha sido básicamente poblado y escorrido por la Iglesia Católica. Ahora les voy a decir algo muy interesante. Nuestro guía, que es judío, nos dice
que anteriormente a él le molestaba. Tener que venir como judío, traer a la gente, y como judío tener que pagar en su propio país a la Iglesia Católica para que le permitiera enseñar de las palabras que otro judío había hecho. Pero él nos dice que él prefiere que la Iglesia Católica tenga control de todo esto, porque de esa manera todavía hay acceso a este lugar. Si no hubiera sido de esa manera, entonces los musulmanes se hubieran apoderado y en lugar de haber iglesia, en lugar de tener acceso, tendríamos, es muy más que posible, una mezquita y no habría acceso para ninguno de nosotros a estos lugares bellos que han sido confirmados como lugares reales donde el Señor Jesucristo caminó. Así que el día de hoy lo que tenemos es un convento en este lugar y como ustedes pueden ver son miles y miles de personas las que vienen a visitar. Voy a ir por este lado para que ustedes vean. Son miles y miles de personas. Usted tiene que pagar por entrar a este lugar para poder disfrutar. ¿Qué otro aspecto les iba a platicar acerca de este lugar? A ver si se me viene a la memoria. En este momento estamos como a unos 80 grados Fahrenheit. Yo diría unos 30 grados centígrados. Hay una brisa muy buena. Aquí tenemos a nuestro guía Amir. Hello. Say hello to the world. Hello to the world. Yeah, this is Leyendo las Escrituras Ministry. It's all over the world. We teach people to read the Bible. Wonderful. What Yeah, a great and cause. right now they're looking at you from South, Central America, Mexico, United States, Spain, Japan. That's beautiful. So you can Well, say God hello bless to you them. all. God bless you. I wish I could speak Spanish. You can say it in English and I'll Spanish, translate it. But I think it's the most noble thing to do is to not just learn to read, but to learn to read the things that matter. Dice que lo más noble que existe es no solamente aprender a leer, sino que también aprender a leer las cosas que son importantes. If we have a limited time in every day, 24 hours, and we have to choose what to read, then it better be the Word of God. Si tuviéramos un momento en nuestro día para poder leer algo, es importante que nosotros tengamos un momento para leer lo que es valioso, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. That's probably the only good thing I can say in Spanish. So, God bless you from the Mount of the Beatitudes, where Jesus actually told everyone that don't take the Word of God down to your level, but seek to get to His level, and the only way you can do it is through the shed blood of Him, because there is no other way for us to reach God. Amén. Dice Amir que este fue el lugar donde el Señor Jesucristo, allá de aquella parte que está allá, fue donde habló, y que lo mejor que podemos hacer no es tratar de bajar la palabra de Dios a nuestro nivel, sino que nosotros subir al nivel del Señor, porque es lo único que tiene esperanza en nuestra vida. Thank you very much, Amir. Thank you. God It's been a bless you. blessing Thank you, Felipe. to have you. Thank you. Thank you. Vamos a continuar, amigos. Como ven ustedes todos estos lugares. Amir, I have a quick question for you. How long has this been like this in this Well, place? the new gardens are just about 15 years, but the church and the convent have been here since the 1930s. Since the 1930s. Estos lugares, estos edificios han estado acá desde los 1920, 1930, pero los jardines tienen aproximadamente como unos 15 años. Todo este lugar está lleno de capillas, donde las iglesias vienen y donde aprenden y cada quien expresa su fe de la mejor manera. Es un lugar muy relajante, muy bonito y tiene una vista extremadamente fantástica. En unos minutos
ustedes van a poder ver el mar de Galilea, 33 millas a la redonda, 35 millas a la redonda, y todos los lugares donde el Señor Jesucristo caminaba. Todos estos lugares, el Señor Jesucristo caminaba por todas estas montañas. 90%, del 80 al 90% de su ministerio fue desempeñado acá, en este lugar, el lugar de las bienaventuranzas. Aquí hay tiendas, obviamente, de todo lo que venden. Y vienen personas de todo el mundo. Aquí tenemos la estación de los autobuses. Y como todos ustedes pueden ver, estas ya son las afueras y todo lo que hay en este lugar bonito. Enseguida, hermanos, vamos a estar en Capernaum. Ese es uno de mis lugares favoritos, donde le voy a enseñar a usted la casa de Pedro, donde el Señor predica, saca un demonio y luego camina a la casa de Pedro a sanar a su suegra. Usted se va a dar cuenta la distancia que hay de la sinagoga a la casa de Pedro, que es escasamente unos metros, pero que si usted no lo viera, no lo entendiera. Por eso es importante aprender desde este precioso lugar. Ahí está el mar de Galilea en todo su esplendor. Todas estas montañas, así a lo lejos allá usted va a ver el lugar donde el Señor Jesucristo pasó y llegó a donde estaba el sepulcro de los Gadarenos y donde salieron los demonios y se metieron en los cerdos y se despeñaron hacia el mar, al mar de Galilea. Bueno, hermanos, una vez más, espero que haya sido de bendición. Estaremos nuevamente dándoles un video desde Capernaum, donde el Señor Jesucristo básicamente usó como oficina para su ministerio desempeñado alrededor de todas estas montañas. Estaremos con... Bueno, hermanos, este es el video que quería mostrarles. Y este video es importante porque nos deja saber a nosotros que nuestra fe es una fe histórica, es fe basada en personas reales, lugares reales. Yo me acuerdo cuando fui a Bolivia y le estaba enseñando a un grupo de hermanos y les mostraba videos de Israel, y este hermano me preguntaba que si Israel estaba en los Estados Unidos y que si Israel era real. Hay mucha gente que no entiende que Israel es un lugar real, que Cristo fue un hombre real, que caminó por esta tierra y que muchos de esos lugares todavía existen y que están siendo excavados. Es más, hermanos, les digo ya de antemano que se hagan miembros de esta página de Leyendo las Escrituras. Se llama Discípulo LLE. Usted vaya a esta página y hágase miembro, porque allí es donde yo he puesto no solamente los videos de los viajes pasados, sino que desde allí voy a estar enseñando en vivo marzo 1 a marzo 10, cuando esté en Israel, como un proyecto de la universidad donde yo estoy en este momento. Vamos a estar en lugares que comúnmente la gente no entra, en los lugares donde hay mucha arqueología. Voy a estar con profesores, con arqueólogos. Vamos a estar viendo muchas cosas y yo se las voy a estar presentando a través de las cámaras de Leyendo las Escrituras. Así que usted vaya, busque en
su página de Leyendo las Escrituras, Discípulo LLE, Leyendo las Escrituras, y ahí por lo general van a estar estos videos, estas clases, y van a ser algunas de ellas en vivo. Otra cosa que quiero decirlo, hermanos, es que si usted no puede ver en este momento el video correctamente o perfectamente, no se preocupe, porque estoy grabando la clase y cuando usted vaya a ver el video de esta clase, todo el video se va a ver bien. Lo que ocurre es que ustedes ven solamente gráficas porque está en vivo. Entonces, su internet no puede obtener la misma velocidad que en este video se está llevando a cabo. Entonces, hermanos, tengo una infinidad de videos que me gustaría enseñarles, pero les muestro porque el día de hoy estamos hablando acerca de la fe y es importante que todos ustedes entiendan que nuestra fe está basada en eventos y personajes históricos que existieron, lugares históricos que existen todavía y que usted puede, si Dios se lo permite, ir y visitar y ver, confirmar de todo lo que la palabra de Dios nos enseña, allí se encuentra. Entonces ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de escudriñar el texto bíblico para así de esa manera, pues, ser edificados. Voy a poner las letras lo más grande que pueda. Espero que sí lo puedan ver. Ok. Ok, entonces, primeramente, antes de leer el texto, yo quiero que ustedes vean que esta historia es una de las pocas historias en el Nuevo Testamento que están en los tres evangelios sinópticos, pero además de ellos también se encuentra en el Evangelio de San Juan. Lo encontramos en Mateo 14, verso 13 al 21. Encontramos esta misma historia en Marcos 6, 30 al 44. La encontramos en Lucas 9, 10 al 17. Y luego la encontramos en Juan 6, del verso 1 al verso 14. Y eso es muy importante porque cuando nosotros vamos a hacer una clase, vamos a interpretar la palabra de Dios, es importante que nosotros pongamos todos los recursos que nosotros tenemos de un mismo evento para poder aprender y poder ver qué es lo que verdaderamente ocurrió. Estas cosas usted como estudiante de la Facultad de Teología la va a ir aprendiendo para que usted pueda edificar a otros y haga una correcta interpretación y exposición del texto sagrado. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y yo les digo al final de leer esto si me voy a animar a leer quizás la versión de Mateo, de Marcos o de Lucas para que podamos ver de una manera más clara el mensaje que nosotros queremos impartir en esta tarde. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, ese es el monte que les acabo de presentar, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él, o sea, Jesucristo, él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, note, un poco. Voy a subrayar esta palabra aquí para que no la perdamos de vista. Dice el verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Yo quisiera que tomáramos en cuenta esta palabrita que dice varones. Es importante, porque aquí estos 5,000 eran solamente eh, el conteo de los puros varones. Esto no estaban contando los niños ni las mujeres, sino que los puros hombres, los puros varones. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Esto es muy importante. Yo quiero que si usted puede, lo subraye en su Biblia. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Subraye, si usted puede, esta palabra, esta frase donde dice cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, subraye esta palabra, saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, subraye esa palabrita, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, subraye esa palabra, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes, subraye 5 panes, de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, se comieron todos los peces, pero de los panes sobraron de lo que habían comido. Y dice aquí, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ok, entonces aquí tenemos, hermanos, el texto de Juan, capítulo 6. Les voy a invitar ahora a que vayamos al texto de la misma historia, pero que ahora busquemos al texto de Lucas. Lucas 9, del 10 al 17, para ver más detalles que quizás en esta versión no se ven. Este verso comienza del verso 10 al verso 17 y es la misma historia. Dice el verso, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, subraya esta palabra, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Subraye toda la multitud. Y eran como 5,000 hombres, una vez más. 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron
y haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los repartió. Subraye, levantando los ojos. ¿Ok? Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, todos. Y se saciaron. Todos se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces aquí encontramos otros detalles que son bastante importantes. Ustedes van a ver que en el verso 12 aquí, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo que despida a la gente, que les diga que se vayan. Ok, ¿qué dicen, hermanos? Yo sé que no les va a molestar porque la palabra de Dios produce fe. Que nos vayamos a Mateo 14, 13 al 21. Y veamos qué otros detalles encontramos en Mateo 14, 13 al 21. Dice el verso 13 al verso 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, subraya aquí, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él, o sea, a Jesucristo, sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está pasada. Y mire lo que le dicen otra vez al Señor Jesucristo, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Y esta frase que está acá, quisiera que la subrayaran. Tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Y ahora aquí hay un comentario más que no estaba en el otro, que dice, sin contar las mujeres y los niños. Se estima que eran aproximadamente unos 20,000 personas las que estaban en esta montaña. Entonces, el problema con el que los discípulos están confrontados es un problema de grandes proporciones. El Señor les está diciendo aquí que ellos les den de comer y los discípulos no tienen más que unos pececillos y unos panes. Y tienen una gran multitud y ahora están confrontados con un evento de grandes proporciones. Vamos a leer ahora el texto de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Ok. Vamos a ver si encontramos un poquito más de detalles de esta historia. Dice el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir
y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Subraya esa parte. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, pues la gente no se había ido, hermanos. La gente había sido sanada, el Señor les estaba hablando, ellos les gustaba escuchar al Señor Jesucristo hablar. Quiero recordarles, hermano, que en esta época no había cine, no había fútbol, no había Facebook, no estaba el WhatsApp, no había todo el entretenimiento que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces la gente quería estar en el centro de lo mejor que estaba ocurriendo en el mundo que esta gente conocía. Y eso mejor se llamaba Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente les enseñaba acerca de las verdades bíblicas, de las verdades de Dios, sino que los sanaba y además de eso les daba de comer. Imagínense, pues la gente le seguía. Y dice la palabra de Dios en el verso 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, así como entre dientes, ¿no? Diciendo, el lugar es desierto. En otras palabras, aquí no hay tiendas, aquí no hay aldeas, aquí no hay negocios, aquí no hay manera de poder darle de comer a esta gente. Dice, entonces, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Nuevamente, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y pan, compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Una vez más, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Usted nota el espíritu ahí, como que los discípulos quizás entre sus mentes estamos cansados, hemos estado trabajando, predicando todo el día y que ahora de remate nosotros vayamos. Hermano, 33 millas alrededor en este lago. Si en carro nos cuesta llegar de un lado a otro por lo menos una hora, como una hora y media, ahora imagínese caminando para llegar a las aldeas. Y eso que el día de hoy hay muchas aldeas y hay muchas tiendas, hay muchos comercios alrededor de ¿cómo se llama? De este lago. Pero en aquellos entonces no había nada de eso, era un desierto. Ahí la misma palabra nos está diciendo de que era un desierto. Y entonces ahora el Señor les dice, denle ustedes de comer. Y ellos, muy sorprendidos, que nosotros vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les voy a explicar el problema que está ocurriendo acá. Un denario era equivalente en aquel entonces al salario de un día. Una persona trabajaba 12 horas y ganaba un denario. Ellos tenían 200 denarios de dinero, ¿ok? No habían tiendas, no habían lugares que les podrían vender tanta comida para tanta gente, pero además de eso, tenían aproximadamente 20,000 personas que tenían que alimentar con 200 denarios. Verso 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y esto es muy importante, hermano, que lo vaya subrayando usted, porque le va a ayudar cuando lleguemos al final de este texto. Y entonces, id y vedlo, le dijeron ellos. Y al saberlo, dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces ahora nos comenzamos a dar cuenta nosotros que los únicos recursos que los discípulos del Señor Jesucristo tenían eran, número 1, 200 denarios, número 2, 5 panes y número 3, 2 peces.
Y en la otra versión que nosotros leímos, dice 2 pececillos. Son de otras palabras, que eran pececillos, eran talapias. Eso es lo que hay en ese lago, talapias, pero eran chiquitos. Además de eso, dice el texto bíblico, no lo dice en esto, pero en el texto de Juan dice que el que andaba cargando estos 5 panes y esos 2 peces era un chico, era un niño que estaba entre la comunidad. Era quizás el único que se había acordado de, antes de salir con su papá, llevarse su pececito, su pez, su pescado, y llevarse 5 panecillos en caso que le diera hambre. Y yo ¿cómo se llama? Me uno al sentimiento de este niño. Cuando uno está niño, uno padece de hambre. Todo el tiempo le da hambre porque gasta mucha energía, corre esto y lo otro. Y esta gente caminaba mucho. Pues este niño dice ahí que llevaba 5 panes y 2 pececitos. Y dice el verso 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y esto es un dato muy importante, porque cuando la gente está de pie, usted ve un grupo extenso, pero no tiene una idea cuánta gente hay hasta que no lo ve sentado. Cuando la gente está sentada, usted se puede dar cuenta con más exactitud cuánta gente hay. Y dice el verso 40, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, subraya eso, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces, ahora bien, hemos leído esta historia en 4 diferentes exposiciones, diferentes maneras de ver en los sinópticos y además de eso en el libro de Juan. Entonces, ya que ustedes tienen ahora más o menos la idea de lo que está ocurriendo en este texto, se lo voy a volver a repetir para que entremos en lo que es el estudio. Primeramente, ustedes van a ver que el Señor Jesucristo decide ir al otro lado del mar de Tiberias, se lleva a sus discípulos, él se sube en una barca. Entonces la gente que andaba buscando al Señor Jesucristo se da cuenta a dónde él está y se van caminando hacia el otro lado, a la montaña que yo les acabo de mostrar. Y entonces resulta que el Señor Jesucristo los ve y dice la palabra de Dios como ovejas sin pastor. El Señor se conmociona, tiene misericordia de toda esta gente y dice la palabra de Dios que los comienza a sanar. Aquellos que estaban enfermos comienzan a ser sanados. Y luego de eso les comienza a enseñar en ese anfiteatro, en ese lugar donde si usted se pone en la parte de arriba y la gente está abajo a cierta hora del día, la voz suya se va hacia el agua y comienza como a regresar. Es una acústica increíble que el Señor Jesucristo sabía que esa acústica existía ahí porque cada vez que él iba a predicar, predicaba desde ese mismo lugar para que un mayor número de personas lo pudiera escuchar. Entonces, después de que lo sana, después que les enseña, se da cuenta que está avanzando el día y que ya es de noche. Pero más que eso, habían estado en la pampa del sol, hermanos. Sí habían tomado agua, pero no tenían que comer. Y el Señor Jesucristo se da cuenta de lo que está ocurriendo y entonces decide enseñarle una lección a aquellos que iban a llevar adelante su obra cuando Él se fuese. Y hermanos, si usted comienza a pensar en lo que yo le estoy diciendo, usted y yo somos ese mismo
pueblo de discípulos que el Señor Jesucristo tiene aquí en esta tierra y que tenemos la responsabilidad de llevar hacia adelante, de sacar hacia adelante esta obra que le pertenece a Él. Entonces, el Señor Jesucristo viene, ve a toda esta multitud y en el verso de Juan, ¿ok? El Señor Jesucristo le hace una pregunta a Felipe. Y es una pregunta para ver cómo es que Felipe va a responder a la pregunta que Jesucristo le está haciendo. Es una prueba de fe. Entonces, en todo el transcurso de esta historia, usted va a ver que los discípulos, o por lo menos los que están rodeando al Señor Jesucristo, le ofrecen por lo menos 4 soluciones al problema que ellos están confrontando. Y se lo voy a presentar a ustedes. La primera propuesta, ¿ok? La primera propuesta, de acuerdo a Marcos 6, 35, 36, la primera propuesta, los discípulos le sugieren a Jesús que Él simplemente los despida. Están en ese momento siendo confrontados con un problema que tiene que ver con el pueblo de Dios, con aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, en otras palabras, con la iglesia del Señor Jesucristo. Entre algunos de ellos quizás habían algunos incrédulos, pero el hecho de que esta gente ha pasado todo el día siguiendo al Señor Jesucristo es porque ellos tienen una fe y creen de que por lo menos el Señor Jesucristo es un profeta y que ha sido enviado por Dios. Entonces el Señor se dirige a aquellos que Él había llamado para que obren en fe, para que ellos confíen y crean de que algo va a ocurrir. Y ese algo que va a ocurrir está en medio de una situación que para el hombre es imposible, pero que es posible para Dios. Entonces la lección que el Señor Jesucristo estaba tratando de darles a estos discípulos es llevarlos de una fe fundada en algo que era erróneo para enseñarles la manera como ellos tenían, o los discípulos tenían que ejercer su fe. Yo quisiera llevarlos al texto. En el texto de Juan, dice, el texto de Marcos 6, 35 al 36, lo tienen en sus pantallas. Dice la palabra de Dios, cuando ya era muy avanzada la hora, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y dice aquí el verso 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, la primera solución que los discípulos están proponiendo enfrente de una necesidad que requiere fe es simplemente deshacerse del problema que tienen enfrente. Y hermano, y ese es uno de los primeros principios que nosotros encontramos, hermanos, en nuestro caminar con el Señor Jesucristo, es que muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones en las que nosotros podemos experimentar la mano milagrosa de nuestro Señor, pero en lugar de nosotros confiar en Dios, lo que nosotros hacemos es huir o deshacernos del problema de cualquier manera con tal de no experimentar la guía que Dios nos está dando. Porque es más fácil deshacerse del problema que confiar en Dios. Y esta solución que los discípulos le comenzaron a proponer al Señor Jesucristo, pues no iban a funcionar. La segunda propuesta que el Señor Jesucristo recibe de los discípulos fue una solución que vino por Felipe, en respuesta a la pregunta de fe del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan 6, y se lo voy a poner en la pantalla. Juan 6, 5 al 6. Dice el verso:
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y mire lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él, Jesucristo, sabía lo que había de ser. Por esa razón es que les estoy diciendo que esta historia es una historia en la que el Señor Jesucristo está tratando de enseñarle a aquellos líderes que iban a llevar la obra del Señor Jesucristo adelante cuando Él ya no estuviera acá. Entonces Él estaba tratando de enseñarles una lección de fe, de confianza. Él quería ver cómo ellos actuaban, cómo ellos pensaban, cómo ellos trataban con estos problemas que ellos iban a tener que bregar cuando el Señor Jesucristo no estuviera con ellos. Entonces, la segunda solución vino por Felipe en respuesta a esta pregunta de fe del Señor Jesucristo. La tercera, hermanos, fue una muy fácil y que tenía que ver con la de quitarle a otro. Vamos a ir a Juan 6:8 y ustedes van a ver. Dice la palabra de Dios en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, estos hombres que comían, dormían, habían visto al Señor Jesucristo obrar tremendos milagros, que escuchaban, que habían entendido que era el Hijo de Dios. ¿Okay? No se ponían a pensar de que era tiempo de ejercer esa fe, de que era tiempo de creer en ese Cristo, de que era tiempo de creer que si el Señor podía hacer milagros, también podría hacer algo tan imposible en sus mentes chiquitas y carnales como alimentar a más de 20,000 personas. Entonces se les hacía muy fácil. Uno le dijo, ¿sabes qué? Simplemente deshazte de ellos. El otro, quítale al muchacho la comida y vamos a ver si lo repartimos ahí entre pedacitos con los pescaditos que él tiene y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y el otro, pues pensó en dinero. Tenemos muy poquito dinero y entonces vamos a ir a ver si podemos comprar un poquito de comida y pues vamos a ver a cuántos les damos de comer y otros se van a quedar sin comer. La idea del Señor Jesucristo no era darle de comer a unos, sino que darle de comer a todos. Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermanos, la representación de cómo el hombre responde a las pruebas de fe. Nosotros creemos, hermanos, en este ministerio, que este ministerio no existe por el Dios dólar. Nosotros no pedimos dinero, no vendemos absolutamente nada, pero a pesar de todas esas cosas, el Señor mantiene a este ministerio, pero no porque tengamos dinero, sino porque confiamos en que si el Señor nos ha llamado a llevar a cabo, a desarrollar algo que tiene que ver con su obra, Él sabe cómo va a proveer, cuándo va a proveer y las maneras como va a proveer. Ese no es mi problema. Lo que yo tengo que hacer es confiar en Dios. Lo que estos discípulos tenían que hacer era confiar en el Señor. Pero en la primera propuesta no confiaron, es más, ellos no creían que era posible alimentar a tanta gente porque ellos no tenían los recursos. Cuando un ministerio confía solamente en los recursos que él o ella puede ver y no en lo que Dios puede hacer, entonces es cuando nosotros fallamos en la verdadera fe en Dios.
Cuando nosotros creemos que los recursos, que cuando nosotros vemos dinero en la cuenta del banco, o cuando podemos contar con quizás con los diezmos, o podemos contar con esta cantidad de dinero o estas inversiones para poder llevar a cabo la obra de Dios, entonces fallamos. ¿Por qué? Porque estamos pensando con una mente carnal y no estamos enfocándonos en que Dios es el que hace todas las cosas. Él es el que provee, Él es el que abre caminos donde no hay caminos. Y la tercera parte, ¿qué es lo que quisieron hacer? Quitarle lo que tenía a otro. Ah, bueno, pues nosotros no tenemos, hay que quitarle a este chico la comida que él tiene y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Es una tercera solución. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que todas estas maneras de pensar que tenían los discípulos, como la tienen los discípulos del día de hoy, como lo tiene la iglesia, son de una mente totalmente carnal. Nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros poderes, en lo que nosotros, en nuestras habilidades, en la manera como hemos hecho las cosas en el pasado, y como nos fueron bien en el pasado, nos van a ir bien en el futuro y todo va a estar bien. Eso no es fe, hermano. Ese es optimismo. Mucha gente se ha confundido y creen que lo que tienen es fe, y no es fe, sino optimismo. Optimismo es aquello que nosotros, en lo que nosotros confiamos, simplemente cuando nosotros añoramos que todo nos va a salir en el futuro bien, porque todo nos salió bien en el pasado. No, eso no es fe, eso es optimismo, pero esa es la nueva fe que el mundo está desplegando por todos los horizontes. Entonces, llegó una cuarta solución. Y la cuarta solución vino de Jesús. Y fue la solución, la única solución que involucraba fe. Y yo quisiera, hermanos, que ahora le voy a poner el texto en la pantalla. Y yo quiero que ustedes vean algo aquí bastante importante, y que es el corazón de lo que quiero enseñarles en este día. Dice el verso 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Cuando el Señor Jesucristo comienza a hablar en esta instancia, es porque Él ya se dio cuenta que la mente carnal de sus discípulos no entiende las cosas espirituales, porque ellos solamente obran con lo que se ve con los ojos. Entonces ellos miraban 20,000 personas, miraban 200 denarios, miraban 5 panes y miraban 2 pececillos. Y no tenían la suficiente fe para ver al Cristo que les estaba dando órdenes y que estaba tratando de enseñarles. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, y en su misericordia, ve que sus discípulos verdaderamente no tienen fe, entonces Él comienza a hablar y comienza a dar instrucciones. Y yo quiero que vean las instrucciones que el Señor Jesucristo da. Y dice: hacer recostar la gente. El Señor Jesucristo quería tener una noción. Él ya sabía, pero quería que sus discípulos vieran la magnitud y la multitud de gente que había allí, para que se dieran cuenta que nada hay imposible para Dios. Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Quiero que note aquí, hermano, porque aquí está la enseñanza espiritual. Y tomó Jesús aquellos panes. Y tomó Jesús aquellos panes. Y tomó Jesús aquellos panes. Lo que Jesús tomó fue lo que ellos tenían. Y lo que ellos tenían no era suficiente para contrarrestar el problema que tenían enfrente de ellos. Lo voy a volver a repetir. Lo que el Señor Jesús tomó fueron los únicos recursos que ellos tenían. Ellos tenían 200 denarios, ellos tenían 5 panes y ellos tenían 2 pescados. Eso es lo único que ellos tenían. Y el Señor Jesucristo toma lo que ellos tenían. El Señor Jesucristo no hace aparecer
un montón de comida de la nada, sino que toma y bendice los recursos que ellos tenían. Y dice la palabra de Dios, y habiendo dado gracia, los repartió. Entonces yo quiero que ustedes vean entre líneas en qué es lo que consiste la fe. La fe no tiene nada que ver con tus esfuerzos. La fe tiene que ver con confiar de que lo poquito que yo tengo en las manos de Dios se puede hacer en algo grande y se puede multiplicar. Y cuando yo hablo de esto, hermano, yo no me estoy refiriendo simplemente a las cosas exteriores a nuestra persona. Estoy hablando de toda nuestra persona. Estoy hablando, hermano, de las capacidades que incluso nosotros tenemos, capacidades mentales. Y por eso es que yo les decía, hermano, al comenzar este estudio, que este estudio va dedicado a todos aquellos estudiantes que han comenzado su periodo académico en la Facultad de Teología Internacional, que creen muy dentro de sus corazones, que no son muy inteligentes, que no tienen muchas capacidades, que no pueden leer tan certeramente como otros, que no pueden escribir con una habilidad como lo hacen los otros, que no tienen entendimiento. Pues esos recursos que aparentemente parecen escasos para usted, hermano, para usted, hermana, esos recursos que son quizás pocos ante sus ojos, esos recursos son los que Dios toma y los convierte y los multiplica y los hace grandes. Ay, hermanos, cómo me gustaría tener una varita mágica y convencerlos a ustedes de que Dios a ustedes los ha llamado, de que Dios a ustedes los va a prosperar. Ustedes están caminando dentro de lo que es la voluntad de Dios. Dios ha puesto en ustedes un llamado real en sus corazones. Y no miren a lo que no tienen, miren a lo poquito que ustedes tienen y entréguenselo al Señor. Y el Señor lo va a hacer grande, lo va a multiplicar. Los cursos académicos que estamos por comenzar, que ya comenzamos, ya es la segunda semana, hermanos, cuestan dinero. Y yo estoy en el mismo bote, cruzando el mismo mar con ustedes. Este ministerio es el que se va a encargar de pagar los estudios que ustedes están comenzando que han comenzado esta semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ese no es su problema. Incluso no es ni mi problema. Yo lo único que les puedo decir, hermanos, es que cuando yo comencé este ministerio comenzó con mi mamá. Comenzó porque quería enseñarle a mi mamá a leer las escrituras. Después de leer las escrituras, llegó un hermano, llegaron 2 hermanos, 3 hermanos, llegamos a ser hasta 80 personas. Y se convirtió en leer y estudiar la Biblia. Y después de leer y estudiar la Biblia, se convirtió en discipular. Hace un año atrás el Señor me mostró de que el ministerio de leyendo las escrituras iba a entrar al proceso de educar. Y fue cuando yo comencé a asistir a la universidad para sacar mi maestría. Y dentro de ese proceso me encontré con el que es el rector de la Facultad de Teología y él me dijo, Felipe, vamos a abrir una facultad internacional y le vamos a ayudar a esos pastores que no tienen otros medios para poder salir adelante. ¿Y saben qué, hermanos? Yo confío en el Señor, de que algunos de ustedes van a ser fieles y se van a esforzar y le van a echar ganas a esto. Y se van a graduar. Y luego que se gradúen, ustedes van a hacer una especie de asociación con la Facultad de Teología para hacer exactamente lo mismo ahí donde ustedes están y abrir una especie de ¿cómo se llama? De escuela bíblica a través de la Facultad de Teología, donde ustedes inviten, traigan pastores rurales que no tienen ni una otra forma de poder ser educados para poder sacar adelante su ministerio al que Dios les ha llamado. Yo lo creo.
Lo creo. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero una cosa le voy a decir a usted, es que estamos caminando en la voluntad de Dios. Estamos caminando. Mire, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él no sabía para dónde iba. Él lo único que sabía es que Dios lo había llamado y le había dicho, sal, sal, y yo te llevaré a una tierra que tú no conoces. Pues ahí es donde nosotros estamos. Y yo quiero incentivarle a cada uno de ustedes a que crea en Dios de esa manera, que usted no se concentre en sus debilidades, en las cosas que usted no puede llevar a cabo, en la poca inteligencia que usted cree tener. Dios le va a enseñar, lo va a adiestrar, va a multiplicar esos 5 panecillos, esos 2 pescaditos. Eso es lo que Dios va a convertir. Y dice la palabra de Dios, hermano, que lo que Dios va a hacer en usted va a ser igual a esto. Mire, dice al principio Felipe le decía, pues vamos a ir a comprar con los 200 denarios que tenemos y a ver si alguien agarra aunque sea un poquitito. Pues dice la palabra de Dios que no fue un poquitito, porque después recogieron los pedazos, dice el versículo acá, que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Pero yo quiero que vea, hermano, que el Señor Jesucristo hizo todo esto de los pocos recursos que esta gente y que estos discípulos tenían. Ustedes no son menos que nadie, hermanos. No son menos que nadie. Yo les voy a exhortar a cada uno de ustedes que le echen ganas, que ustedes no se preocupen porque tienen que pagar, pero eso sí, échenle ganas. Los quiero ver sacando buenas calificaciones, los quiero ver esforzándose, los quiero ver haciendo sus tareas, los quiero ver organizando su vida de tal manera que salgan adelante y que triunfen. Y luego quiero ver a Venezuela, a estos pastores que tenemos de Venezuela y a estos siervos que tenemos de Venezuela, incentivando a la iglesia, inyectando a la iglesia con verdadera fe, pero esa fe que es en Dios, no es en los recursos, no es lo que nos rodea, no es el mal o buen presidente que tengamos, no es nada de eso, es Dios, es confiar solamente en lo que Dios ha hecho, hace y hará a través de su iglesia. Usted y yo somos su iglesia. Él nos ha llamado a nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ir en pos del llamado que Dios nos ha hecho. Ay, hermanos, verdaderamente, cuando yo pienso en las bondades de Dios, cómo Él nos ha ayudado, cómo Él nos ha encaminado hasta este día, es increíble, es tremendo. Antes de cómo se llama, de concluir, quisiera leerles otra vez el texto y quisiera que ustedes comenzaran a pensar cómo es que Dios a través de un mensaje le habla de diferentes maneras a diferentes personas. Saben, hermanos, cada uno de ustedes tiene diferentes recursos y ese es un tipo de mensaje, ese es un tipo de predicación que para todos significa algo diferente. Dios le va a hablar a ustedes de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos recursos diferentes, recursos espirituales. No todos aquí tienen la misma madurez. No todos aquí tienen los mismos años caminando con el Señor Jesucristo. No todos aquí tienen el mismo nivel de fe. No todos aquí tienen los mismos recursos, ya sea financieros, emocionales. Todos aquí tenemos diferentes recursos. La fe de usted va a salir adelante no por poner su fe en sus necesidades, sino en Dios, quien es el que, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo palpe ni lo escuche,
Dios está obrando detrás de la escena. Él está abriendo puertas, Él está haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Él. Y voy a leerles este texto mientras ustedes meditan en qué es lo que usted esta noche le tiene que dar, qué recursos usted le va a dar al Señor, qué recursos para que el Señor los multiplique. Dice la palabra de Dios, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Felipe, de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Ahí no iban medidos, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Con esto le voy a dar una pauta muy importante. El día de hoy se predica de la fe, pero es una fe para obtener cosas materiales, casas, carros, dinero, poder, posiciones y una infinidad de cosas. La fe de la Biblia, siempre, la fe de la Biblia, siempre produce milagros que regresen en señal a mostrar quién es Jesús. En eso consiste la fe nuestra. La fe nuestra, la que hace milagros, la que hace prodigios, es aquella que hace que la gente que ve esos milagros crean en Jesús. Si su fe, la que usted necesita esta noche, es aquel tipo de fe que le garantiza a usted que usted va a ser millonaria, que va a tener carros y que todo le va a salir bien, esa no es una fe bíblica. Esa es una fe prefabricada por estos ladrones que le enseñan a usted a confiar en el Dios dólar, en el Dios billete. Esa no es la fe de la que estamos hablando acá. ¿Sabe qué, hermanos? Hay veces que nosotros creemos que nosotros no podemos servirle a Dios porque nuestra situación no es una situación óptima. Que hay muchas cosas en nuestra vida que no están todavía concretadas, que no están bien formuladas, que no están bien organizadas, que tenemos demasiados problemas como para nosotros dedicarnos a servirle al Señor. Pues usted está errado. Usted está errado, hermano. Dios experimenta. Dios ha comprobado, hermano. Tengo 54 años. Me convertí al Señor Jesucristo cuando tenía apenas 16 años. Y nunca en mi vida, la situación en mi vida ha sido óptima. El llamado de Dios se lleva a cabo, sean las situaciones óptimas o no sean óptimas. Y si no me crea, lea la Biblia y usted va a ver qué siervo de Dios le salía todo bien. Mire, a ver qué siervo de Dios le salía todo bien. No, es que Dios no funciona como nosotros creemos que Él debe de funcionar. En esta noche, el mensaje para cada uno de ustedes es que si ustedes van a obrar en fe, si ustedes van a ir en pos de este llamado que Dios les está haciendo, entonces ustedes tienen que creer y tener una fe en ese Dios
que es el que obra los milagros y obrando esos milagros infunde fe para creer más en Él. La fe siempre es en Dios, no es en los recursos o lo que necesitamos. Dios toma lo poco que tú tienes y Él es quien lo multiplica. Él no menospreció el número de los panes. Él no menospreció el tamaño de los peces. Él simplemente quiso enseñar a sus discípulos que su obra es 100% dependiente de su mano milagrosa que lleva su obra adelante. La obra de Dios es predicar su evangelio, es enseñar quién es Él. Él es el Mesías, Él es Jesucristo, Él es el Salvador. Lo demás, hermano, son simplemente mensajes publicitarios con el simple hecho de atraer a la gente al sensacionalismo que no tiene nada que ver con la obra de Dios. Ustedes son la obra de Dios. Y yo estoy confiando y creyendo, hermanos, de que Dios va a multiplicar los pececillos que tienen en sus manos y los 5 panecitos. Esos recursos bajos que ustedes tienen, sean bajos, sean medianos, sean altos, esos recursos en las manos de Dios se van a convertir en gran obra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que en este momento, hermano, inclináramos nuestro rostro. Pero antes de inclinarlo, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Si me lo van a mostrar con su mano en alto, si es posible. ¿Cuántos de ustedes necesitan una oración de fe en esta noche? ¿Cuántos de ustedes quizás necesitan una oración que tiene que ver con su situación presente? No sé qué clase de situación, puede ser espiritual, puede ser una situación financiera, puede ser una situación que envuelve pecado, puede ser cualquier situación, pero una situación que necesite fe. Yo quiero orar por aquellos que en esta noche levanten su mano y que juntos quieran implorar a Dios conmigo por sus vidas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más que necesite oración en esta noche? Amén. 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 No tenga vergüenza, hermano. Levante su mano y bájela. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta. Hemos predicado, Señor, ese texto tan maravilloso, Señor, que tiene que ver con los milagros que tú obraste, no solamente en frente de tus discípulos del primer siglo, sino que frente a toda esa gente, Señor, que un día iba a creer en ti, Señor. Oh Padre, qué maravilloso es estar en la cima de esa colina donde tú caminaste, donde tú hablaste, donde tú predicaste, donde tú obraste tremendos milagros, Señor Celestial. Oh Padre Celestial, gracias porque nuestra fe está fundada en un Cristo histórico, un Cristo que verdaderamente vivió y caminó por la tierra de Israel. Gracias, Señor Celestial. Gracias por tu palabra y gracias por el patrimonio que tú nos has dejado, que es tu palabra. Señor, mira los corazones en este momento, las familias, los hijos. Mira las mentes, los corazones de cada uno de mis hermanos, estudiantes de la Facultad de Teología Internacional. Oh Padre Celestial, te estoy clamando de todo corazón que tú seas con ellos, que les dé fortaleza, que Padre Celestial, su fe sea fortalecida y que en esta noche, Señor, puedan ellos ir confiados a sus camas, Señor, creyendo de que tú les escuchas, Señor. Padre, danos victoria sobre el pecado. Danos victoria, Señor Celestial, sobre aquellas áreas en nuestra vida que todavía no te agradan, Señor Celestial.
Danos victoria en esa fe, en esa incredulidad que tenemos de no creer, Señor, de que tú quieres hacer algo con nosotros, porque nos creemos muy especiales, Señor. Porque ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí como si de eso se tratara, Señor? Danos la humildad para aceptar de que tú nos has llamado y que has hecho algo en nuestros corazones para atender este llamado. Te pido por cada uno de los alumnos que están en la facultad, Señor. Los estudios no van a ser fáciles. Te clamo que prospere sus vidas, que prospere, Señor, tu iglesia allí en los lugares más remotos, que levantes pastores rurales, que no tengan miedo de decir que son pastores y que amen y que guarden a tu iglesia. Allí, en esos pueblos donde no hay iglesia, que levanten iglesias. Oh Padre, tráenos, Señor, a todos esos pastores en este ministerio para introducirnos, para incluirlos, para ver qué podemos hacer para ellos, para que lleven tu mensaje y sepan que no están solos, sino de que tú estás de su lado, Señor celestial. Clamo por aquellos que están enfermos, Señor. Sana, Señor. Sana a aquellos que están con dolencia, aquellos que están desanimados. Clamo, Padre Celestial, de que tú pongas tu mano sanadora sobre cuestiones que tienen que ver con enfermedad y con cuestiones emocionales, con cuestiones espirituales, Señor Celestial. Sana, restaura, levanta, pero sobre todas las cosas, infunde fe a este pueblo, Señor. Te pido por aquellos que no han creído en ti. Si por casualidad, Señor, hay alguien que está escuchando este mensaje y que no te conoce, oh Padre Celestial, toca esos corazones. Provee a alguien que les hable. Provee a alguien que les diga que Jesucristo les ama, que Jesucristo les llama, que Jesucristo quiere perdonar sus pecados y quiere restaurar sus vidas a una mejor vida. Oh Padre Celestial, obra milagros en medio de este pueblo, Señor Celestial. Te oramos y te pedimos todo esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.